Muy buenas tardes a todos los que están escuchando a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países. Un saludo al misionero Miguel Múdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos. Hoy martes 17 de octubre de este año 2023. Leemos en Hebreos capítulo 9, verso 25 en adelante. Verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y ahí él escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11 y 19 del 11 al 21, 7 verso 2, 14 verso 1 y 11 del 3 al 7. Escrituras del Apocalipsis. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La roca en su segunda venida. Pueden tomar asiento los que están en pie. Nos llama la atención esta escritura, la cual el apóstol Pablo nos muestra allí la venida del Señor para cumplir esa obra de reclamo, la cual no tiene relación con el pecado, porque en su primera venida Él llevó nuestros pecados. Él cumplió esa primera parte, la cual era para quitar el pecado del mundo. En el mensaje, el misterio de la segunda venida de Cristo, que fue predicado el 22 de mayo del 2004 en Villahermosa, México, ahí nos narra nuestro hermano William, en esa ocasión, que le fue dicho a Moisés que hiriera la roca la primera ocasión y daría agua, de la cual vamos a leer aquí unas porciones de este mensaje. Vean en la página 10 de este folleto, dice: y todo eso fue representado cuando Moisés hirió la roca y salió agua para todo el pueblo. Eso está, vamos a ver allí, en el Éxodo en el capítulo 17, verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Miren la forma
en que un ser humano, una persona, tienta a Dios cuando hablan en contra de su mensajero, o sea, le estaban allí tentando a Dios, altercando a Moisés. O sea, ¿por qué altercáis conmigo? Dice Moisés allí. ¿Por qué tentáis a Jehová? Vean cómo tentaron allí a Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Vean, murmurando contra Moisés, estaban tentando a Dios. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Dónde estaría Jehová? Dice, sobre la peña, sobre esa piedra allí. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: dice, y todo eso fue representado cuando Moisés hirió la roca y salió agua para todo el pueblo, y el pueblo pudo continuar viviendo. Sin esa agua morirían los animales, las aves que llevaba el pueblo hebreo, y también morirían los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Estaban en una etapa de desesperación, porque la vida se les podía escapar. Y ahora, la humanidad ha estado en desesperación porque la vida eterna se les ha estado escapando. Pero hay una fuente de agua de vida eterna. Por eso se requiere que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, venga al creyente para que tenga vida eterna, para que sea pasado de muerte a vida. Eso es, recibiendo el cumplimiento de la primera venida del Señor, obra que hizo allá en la cruz del Calvario, y a través de alrededor de 2000 años han estado entrando a formar parte del cuerpo místico de creyentes de edad en edad, recibiendo el mensaje a través de ese mensajero y haciendo contacto con la vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre y recibiendo así el Espíritu Santo. Pero ya ese tiempo para recibir al Señor como su Salvador en el cumplimiento de la obra de redención allá en la cruz del Calvario ya terminó. Ya la puerta de la misericordia y bajo la dispensación de la gracia se cerró. Sigue diciendo, y ahora, vean ustedes cómo Dios le ordenó a Moisés herir a la roca, porque eso representaba que Cristo en su primera venida sería herido. Y todo para darle agua al pueblo.
darle el agua del Espíritu Santo, el agua de vida eterna. Y esa agua representa al Espíritu Santo, de lo cual vean en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, verso 37 en adelante, nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo, vean, de su interior correrán ríos de agua viva, es el Espíritu Santo en la persona cuando hubo recibido al Señor en su primera venida, y Dios los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Sigue diciendo nuestro hermano William: y ahora, en otra ocasión, o sea, esto fue en esta ocasión de esta parte que leímos del Éxodo, esa fue la primera ocasión, cuando el pueblo tenía sed y Dios le dijo lo que hiciera a Moisés para que esa roca diera agua. Pero vean ustedes que en esta ocasión él no le dijo que le diera a la roca, sino que le hablara. Vamos a tener esa escritura allí abierta en Números capítulo 20. Y ahora, dice Manuel, y ahora, en otra ocasión, se encontró el pueblo hebreo ya más cerca de la tierra prometida. Se encontraba a pocos días de la tierra prometida para llegar a la tierra prometida. Se encontraba en Cades Barnea, y allí el pueblo hebreo tuvo sed nuevamente y se levantaron también en contra de Moisés. En toda la vida del profeta Moisés y su ministerio, se levantaron en contra de Moisés por 10 ocasiones, y por consiguiente en contra de Dios. Y ahora, en esta ocasión, aparece la presencia de Dios, y el pueblo tuvo temor. Y Dios le dice al pueblo, o le dice a Moisés, que vaya a la roca. O sea, que vaya allí a la roca. Vean, eso está en Números 20, verso 7 al 13, donde nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Desde el verso 1, ahí pueden leer luego: tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Ve? Hablad a la peña, era para hablarle. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Y el hermano William escribe allí: pecado de incredulidad de Moisés y Aarón.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora miren, aquí lo que sigue diciendo nuestro hermano William. Luego él más adelante lee esa cita. Quería dejarla ahí para que vieran y estuviera la base de lo que él viene hablando. Dice, y ahora en esta ocasión aparece la presencia de Dios, y el pueblo tuvo temor. Y Dios le dice al pueblo, o le dice a Moisés, que vaya a la roca. Ya esta es otra roca, pero representa también a Cristo. Pero aquí representa a Cristo en su segunda venida. Vean, no fue la misma roca, no fue el mismo velo de carne, sino que es otro velo de carne. Pero miren, algo muy importante aquí, que ya vamos a ir viendo más adelante, lo cual en este tiempo final es donde se abre completamente ese misterio de esa ocasión de Moisés herir la roca 2 veces, lo cual él tenía que hablarle a la roca y la roca daría agua. Darle a la roca en la primera ocasión era para darle el agua del bautismo del Espíritu Santo, y hablarle a la roca en la segunda ocasión era para darle el agua del cuerpo eterno y glorificado, lo cual más adelante lo vamos a ver en el mismo mensaje que él lo habla. Pero vean que él la hirió 2 veces. En esa segunda ocasión él la golpeó 2 veces. Ahora vean ese detalle, no lo dejen pasar. Miren, pero aquí representa a Cristo en su segunda venida, representa la segunda venida de Cristo, y Dios le dice, ve y háblale a la roca. ¿Y por qué no le dice, ve y hiere la roca? Porque Cristo, la roca, solamente sería herido en su primera venida. La vara representa el juicio divino. Ahí. Y el juicio divino solamente caería sobre Cristo, el Mesías, en su primera venida. ¿Y por qué? ¿Y cómo sería esto? ¿Y por qué? Porque Cristo tomaría nuestros pecados en su primera venida, y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto en la primera venida de Cristo la humanidad llegaría al tiempo en el cual Dios le pediría cuentas al ser humano y juzgaría al ser humano y derramaría su juicio divino sobre el ser humano, al tomar Cristo nuestros pecados, todos los pecados de los seres humanos fueron hallados en Cristo. Ahora, hasta ahí, vean, recuerden, no tiene relación con el pecado en su segunda venida, porque ya en su primera venida hizo esa obra. Pero quedaba algo en ese tiempo en donde fue herida la roca en esa segunda ocasión, la cual no dio agua, y ese otro golpe que le dio, lo cual sí dio agua. Ahora vean, sigue diciendo, por lo tanto, cuando Dios juzgó al ser humano por sus pecados, lo juzgó en un hombre donde estaban todos los pecados de los seres humanos, porque Cristo tomó nuestros pecados. Y el juicio divino no vino sobre la raza humana, sino sobre un solo hombre. Y eso salvó la raza humana. Por eso es que Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos hijos e hijas de Dios, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que la promesa es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual recibimos cuando recibimos su Espíritu Santo, y un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo de Jesucristo, el cual recibiremos en este tiempo final, en el día postrero, que es el séptimo milenio, cuando se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo, y Cristo termine su obra de intercesión y salga del trono del Padre, se levante del trono del Padre y toma el título de propiedad y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. ¿Ve? Llegaría a su final esa obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario, hasta el último escogido que haya sido echado en el cloro, en la sangre del Señor Jesucristo en el cumplimiento de su primera venida, y ya al ese último entrar
ya él se levanta de ese trono de intercesión, toma el título de propiedad, vean, y lo abre en el cielo, y lo trae a la tierra, y se lo entrega un hombre, la venida de ese ángel fuerte, para que profetice otra vez, una vez más, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y haga esa obra de reclamo, sin relación con el pecado. Ahora, más adelantito, dice, y ahora ven ustedes, en esta acción de Moisés, de con ira hablarle al pueblo y dejar que su temperamento obrara en él, en una forma incorrecta, y se llenara de ira, y luego bajo ese temperamento manifestado en él, encontramos que hirió con ira la roca, así como le había hablado al pueblo, y eso desagradó a Dios, porque Moisés ahí se glorificó a sí mismo, y no glorificó a Dios. Por lo tanto, ahí Moisés, actuando de esa forma, está representando a todos los sistemas denominacionales. Y Moisés se glorificó a sí mismo como hacen los sistemas denominacionales y como todos los sistemas mundiales hacen, que se glorifican a sí mismos. El reverendo William Branham, vean que en la visión de la carpa, en el cumplimiento de esas grandes maravillas y señales físicas que se estarán llevando a cabo, será vista solamente la obra que se está llevando a cabo ahí dentro, el resultado, y así ese instrumento le dará toda la gloria y toda la honra a Dios, porque no será un sistema denominacional, porque es la presencia de Dios en medio del pueblo, lo cual eso hace que no se denominacionalice. Donde esté la presencia de Dios, no hay una denominación. Cuando la presencia de Dios no está, ¿qué ocurrió allí al pie del monte cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración? Vean, al no estar la presencia de Jesús allí en medio de ellos, de sus discípulos ahí abajo, no pudieron llevar a cabo esa obra que tenía que ser hecha por medio de la palabra, porque la palabra no estaba allí con ellos. Sigue diciendo el reverendo William Branham, y recuerden que la palabra es el verbo, y donde esté el verbo, la palabra estará hecho carne. El reverendo William Branham nos habló de todo eso, dice en la página 24 del mensaje, Israel ante la serpiente de metal, o sea, la serpiente de bronce, en la página 24, párrafo 148, y aquí tenemos el libro abierto, ese libro que en una ocasión él estaba buscando las páginas, creo que ese mensaje lo colocamos, y él decía que lo iba a marcar corrido, porque cada mensaje que está en este tomo, cada uno tiene su propio número, y para uno buscar la página 24 tendría que buscar todas las páginas 24 de los diferentes temas que hay allí, y por lo que veo después de eso él no lo hizo, así que si él no lo marcó aquí, yo tampoco lo voy a marcar. Lo está tal cual, porque él dijo que después iba a marcarlo del 1 al número que ya correspondería hasta el final, para que así fuera más fácil para él hacer quizás la leyenda o el índice, pero lo dejó igualito, o sea, no lo enumeró, como dice en ese mensaje que lo iba a enumerar. Así que mejor buscamos la página 24 de todos, y a donde esté, pues ahí leemos, aunque aquí pues tenemos la ventaja que ya él lo había encontrado, y seguida buscamos el mensaje Israel ante la serpiente de metal o de bronce, y en la página 24 él nos lee allí, y vamos ahí leyendo lo que él escribió también al lado. Dice del mensaje, estoy leyendo del hermano William, que él está leyendo ese libro. Mire qué guerrero fue Moisés. En sus últimas horas él llegó allí con ese temperamento horrible, y finalmente se glorificó a sí mismo en lugar de Dios. Y Dios no permitió, por supuesto, que él, por supuesto,
Eso fue todo mostrado previamente. Justamente así como hoy la organización, ahí dice el hermano William, ahí dice metodista, bautista y pentecostés y todo el resto de ellos. Y ellos se están glorificando a sí mismos. Y él escribe ahí, Moisés y su temperamento golpeó la roca y hoy lo hacen las denominaciones. Y él pasa a la página 25, el párrafo 154, porque ahí mismo corrido, pero no cita esa página, pero es ya la próxima, para que ahí lo anoten, es la próxima página. Lee ese párrafito de la 24 y pasa a la 25 y dice el hermano William leyendo de ese libro. Y ahora, miren, la vida de Moisés corrió en un ciclo de 40 años. Él fue llamado a los 40 años y rehusado por sus hermanos. Fue al desierto y apacentó ovejas por 40 años. Cuando él tenía 80 años, él obedecía a Dios. Lo envió hacia abajo para liberar a Israel y sacarlos de Egipto. Y cuando él llegó cerca de la tierra prometida, él tenía 120 años, dice el hermano William, o sea, 40 años más. 120 años de edad, esos son 3 ciclos de 40 años. Él tenía la fuerza de un hombre joven y su vista nunca le falló. Eso es cierto, a los 120 años, dice el hermano William, o sea, nunca tuvo que usar lentes o espejuelos. Él tenía la vista bien clarita, nunca se le oscureció. Oscurecérsele la vista es cuando ya las personas están perdiendo su visión, pues van viendo más oscuro y no ven bien. Y entonces comienzan a estirar el brazo para leer. ¿Por qué? Porque ya con la parte de visión para leer, ya no ven bien y entonces colocan las cosas retiradas para, con la parte de la visión que es para ver de lejos, leer. Y ahora Moisés no tuvo problema, ni en cuanto a su fuerza, a su vigor, ni en cuanto a su vista, pero él cometió el error de llenarse de ira y dejar que su temperamento lo dominara en esa ocasión. Y eso le impidió entrar con el pueblo a la tierra prometida. Dice, y ahí sigue leyendo, pero cuando él se glorificó a sí mismo, allí en lugar de Dios, y dice el hermano William, en vez de glorificar a Dios, ante esa roca, cuando Dios le había dicho, ve, háblale a la roca, no le golpees, háblale. La roca había sido golpeada una vez solamente, dice el hermano William, la primera roca, la segunda pues no tenía que ser golpeada, porque esa segunda roca representa la segunda venida de Cristo. Y ahora vean cómo allí Moisés rompió el tipo y figura para la segunda venida de Cristo. Vamos a continuar leyendo aquí, dice, y sigue leyendo allí. Acá le escribe ahí al lado, en esa partecita que ya hemos leído, Moisés y su temperamento. Y lo que él escribe ahí, en el medio, por llevar nuestros pecados, el juicio divino caería sobre Cristo en su primera venida. Sigue diciendo nuestro hermano William leyendo allí, Moisés cogió, o sea, tomó todo su temperamento y corrió hacia allí y golpeó la roca. Eso no trajo agua. ¿Ven? La primera vez no trajo agua. Él la golpeó de nuevo. Y dice el hermano William, o sea, con el primer golpe no salió el agua. Y volvió y la golpeó, dice el hermano William. O sea, con el primer golpe no salió agua. Y volvió y la golpeó. Y sigue leyendo el hermano William. Y trajo agua y dijóles, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Como eso trajo las aguas porque Dios tuvo que escuchar a ese profeta, porque él estaba obligado a él con ese poder. Ahora vean que fue golpeada la segunda venida del Señor.
lo cual representa esa roca. Vean, fue golpeada la primera ocasión y no trajo agua. Y miren, el hermano Branham, hubieron muchos que hablaron en contra de él y su ministerio, y vean que él murió, terminó sus días en ese cuerpo terrenal. Vemos que en el cumplimiento de la venida de ese ángel mensajero, el cual es el Espíritu Santo, que es Gabriel. Gabriel es igual a Espíritu Santo, dice el hermano Branham, y el hermano Wheeler nos ha escrito en 2 ocasiones o 3, eso en varias ocasiones lo vemos en los escritos. Vean que fue también terminada su labor, o sea, en ese cuerpo, y murió, y no trajo el agua del cuerpo eterno y glorificado. No dio esa promesa, no produjo esa promesa en el cumplimiento de esa manifestación. Y la segunda vez que él la golpea, ahí sí da el agua. Ahí sí produce agua, que es esa segunda porción del cuerpo eterno y glorificado, lo cual más adelante lo vamos a ir viendo. Ahora vean que él dijo a través del apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Vean el orden de su venida, lo cual lo vemos en la página 42 del libro de Citas, y vemos que el séptimo sello nos dice en el libro de los sellos que es en una manera triple, y que en esa manifestación final que estará dándole al pueblo, a esos que él ha redimido con su sangre preciosa, los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, a esos, con esa manifestación representada en esa segunda piedra, obtendrían ellos al final de ese ministerio ese cuerpo eterno y glorificado, que es esas aguas que de la piedra de la peña en su segunda venida daría. Lo cual, vean en San Mateo capítulo 21, verso 43, dice: por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que producirá los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora vean que esto también tiene cumplimiento en su segunda venida, porque es la piedra no cortada de mano en su primera venida, pero es la piedra no cortada de mano en su segunda venida, que herirá a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y también desmenuzará a todo aquel que hiera esa roca. Ahora esa roca, vean, el que cayere sobre ella será quebrantado. Vea, se cumple en la primera venida del Señor, recibiendo al Señor en su primera venida, y también, y obteniendo así el agua del bautismo del Espíritu Santo, y cayendo sobre la segunda venida del Señor, de esa roca en su segunda venida, le dará el cuerpo eterno y glorificado. El que caerá sobre la peña, sobre esa piedra, será quebrantado. Ahí se cumple la primera y segunda venida, y se cumple esas dos promesas. Resurrección espiritual, dice que venimos con 2 porciones.
resurrección espiritual, dice allí en el libro de Citas, cuando le peguemos al Jordán, vean, venimos con 2 porciones. Ahí está el cuerpo teofánico de la sexta dimensión que obtuvimos al recibir a Cristo en su primera venida. Y en su segunda venida, la segunda porción es recibiendo el cuerpo eterno y glorificado, porque hemos caído sobre la peña, sobre la piedra, y daría esa agua, ese cuerpo eterno y glorificado. Pero sobre quien ella cayere, ¿ven? Ya ahí es la otra parte, porque una cosa es tú caer sobre la piedra y otra cosa es que la piedra caiga sobre la persona. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, vean, trajo las aguas porque ese era el programa, porque ese era el profeta mensajero de Dios para esa dispensación. Y Dios estaba obligado, comprometido con ese profeta, pero las consecuencias por hacerlo en la forma incorrecta las pagaría Moisés. Y eso rompió todo el programa de la Biblia de Dios, porque la roca no sería herida por segunda vez. La roca no sería herida en su segunda venida. ¿Por qué? Vamos a leer, ya que con lo que hemos visto aquí, en lo que hemos leído, vamos a ver cómo sucedió todo. Él escribe ahí al lado, Moisés y su temperamento rompió el programa de Dios. En esa porción ahí. Ahora él lee esa escritura que nosotros leímos y sigue diciendo luego que la lee nuestro hermano William. Dice, y ahora, por hacerlo en esa forma, Dios le dijo, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, o sea, le contó como incredulidad. Y así le contará a todos los que serán culpables de golpear la roca en su segunda venida. Todos los que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo serán tenidos como incrédulos delante de Dios. Incrédulos a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no entrarán en la tierra prometida del nuevo cuerpo, ni tampoco irán a la cena de las bodas del Cordero, y tampoco estarán de regreso a la tierra después de la gran tribulación. Y después de la cena de las bodas del Cordero tampoco estarán de regreso a la tierra para el glorioso reino milenial, sino que pasarán por la gran tribulación y morirán en la gran tribulación, las vírgenes insensatas, y se levantarán después del reino milenial para ser juzgadas, por cuanto no creísteis en mí para glorificarme delante de los hijos de Israel. Y ahí sigue leyendo de esa escritura. Se requiere que sea glorificado Dios delante de los hijos de Israel en su segunda venida, porque los hijos de Israel verán la segunda venida de Cristo, y todas aquellas personas que estén hiriendo la segunda venida de Cristo, hablando en contra de la segunda venida de Cristo, serán culpables de crucificar a Cristo en su segunda venida, aunque no lo hagan en la forma en que lo hicieron en su primera venida. Pero solamente con hablar en contra de la segunda venida de Cristo y su cumplimiento, estarán crucificando a Cristo por segunda vez, porque Él es el verbo, la palabra. Ahora vean, miren, si estarán crucificando a Cristo en su segunda venida, en el cumplimiento de su segunda venida, en esa otra roca, en ese otro velo de carne, miren, para usar el sentido común, si la persona ve que se levanta alguien de entre los muertos, ¿cómo van a hablar en contra? Si lo están viendo, si lo están mirando y está trayendo una predicación, cualquiera podrá decir, pero este debe ser. No van a hablar en contra de ese. Ahora, ¿por qué no hablaron en contra de Jesús cuando resucitó? Porque solamente Él le apareció a sus discípulos y estuvo apareciéndoles en varias ocasiones. Ahora, si está profetizado que al herir Moisés la roca por segunda vez, estarían hablando en contra, crucificando a Cristo en su segunda venida,
es porque estará ese ministerio en la tierra en el cumplimiento de su venida, trayendo la fe de rapto al pueblo, y habrán ministros y personas que se levantarían en contra de esa manifestación. Por consiguiente, eso les será contado a ellos como crucifixión. Y, por lo tanto, aquí lo que dice, sigue diciendo, y estarán crucificando la palabra, el verbo. Y como les dije, que el hermano Branham habló en varios mensajes, dijo que donde quiera que esté la palabra está siendo o está velada, estaría velada. ¿Velada en qué? Velada en un ser humano, en un instrumento. Por lo tanto, al no tener relación con el pecado en el cumplimiento de su segunda venida, estarán crucificándolo desde los púlpitos, estarán hablando en contra, blasfemando. Eso es crucifixión. Todo aquel que esté en contra del cumplimiento de la visión de la carpa, hablando en contra del instrumento que Dios está usando y hablando en contra de lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia del Señor, la cual es esa obra de traer por medio de la predicación esa fe de rapto, todos los que estén en contra de esa obra no obtendrán el cuerpo eterno y glorificado, y todos pasarán por la gran tribulación, todas esas personas, y los veremos luego después del milenio, para que sepan esas personas qué es lo que van a atenerse por estar en contra del cumplimiento de lo que Dios prometió, de lo que precursó el reverendo William Branham, de lo que habló nuestro hermano William Soto Santiago. Todo se está cumpliendo y hay un grupo que está recibiendo ese cumplimiento, está creyendo en esa promesa, siendo cumplida, siendo vivificada esa promesa, y así están preparándose para obtener su transformación. Y ellos sí serán transformados, sí serán raptados, pero todo aquel que le ha dado de la espalda y no está creyendo en el cumplimiento de su segunda venida, sepan que usted no entrará a la cena de las bodas del Cordero, como él nos dijo allí, ni tampoco vendrán al reino milenial, sino que será después del milenio. Y eso se les habla así de claro, para que sepan para dónde usted va, para dónde ese ministro que está en contra de la obra que Dios está haciendo, lo está encaminando usted. Eso para que les quede claro hacia dónde usted va. Y los que están escuchando lo que fue prometido por Dios, por medio del precursor de la segunda venida del Señor y por medio del ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, los que están escuchando y creyendo esa palabra que ellos hablaron, de que en una gran carpa catedral estaría siendo impartida la fe de rapto, para todos ellos lo que les espera es la cena de las bodas del Cordero. Tan sencillo como eso. Y estarán crucificando la palabra, el verbo, y por consiguiente no podrán entrar a la tierra prometida del cuerpo nuevo, ni a la tierra prometida del reino milenial, y por consiguiente tampoco podrán ir a la cena de las bodas del Cordero, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí termina de leer la escritura de nuestro hermano William. Sigue diciendo, o sea, que Moisés no entraría a la tierra prometida llevando el pueblo hebreo a la tierra prometida al otro lado del Jordán. Se quedaría sin cruzar el Jordán. Pero luego Dios ordenó a Josué como el instrumento, el mensajero que llevaría el pueblo a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no puede ser golpeada la roca la segunda venida de Cristo por segunda vez? En el capítulo 9 de Hebreos, verso 28 dice, y ahí nos cita la escritura que leímos al principio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La segunda venida de Cristo no es para tomar los pecados de los seres humanos, porque ya eso Él lo hizo en su primera venida. Por lo tanto, los pecados de los seres humanos fueron tomados por Cristo en su segunda venida, en su primera venida, en su primera venida. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, los pecados de la persona desaparecen. ¿Por qué? Porque se materializa en la persona lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la persona queda libre, queda libertada como libertó Dios por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo allá en Egipto. Y ahora, la segunda venida de Cristo no es para tomar los pecados del ser humano, porque ya eso Él lo hizo en su primera venida. Aquí dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan y para así resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros los que vivimos, y así Él nos salvará. Él nos salvará, nos librará de la gran tribulación y nos llevará a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto que la segunda venida de Cristo no es para ser crucificado por segunda vez. Porque eso fue para la primera venida de Cristo, para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora, Él no viene para llevar a cabo esa obra, o sea, la obra en la cruz del Calvario, porque ya Él la hizo en su primera venida. Así que cualquier persona que haga algo en contra de la segunda venida de Cristo y su cumplimiento, será culpado de la segunda crucifixión a Cristo. Y no es correcto que Cristo sea crucificado en su segunda venida. Ahora miren, cuando estuvo nuestro hermano William acá, quizás hubieron algunos que antes habían hablado en contra, que ya también ellos tendrán su parte y Dios les dará el pago a ellos. Pero vean que dentro de la iglesia, porque recuerden que todavía mientras Él estaba aquí en la tierra, se estaba en la dispensación de la gracia, y ahí entraba toda clase de peces. Vean que ya en esos últimos años, todo el mundo, ya hasta los de afuera, veían algo en Él, algo especial, y ninguno se atrevía a hablar en contra de Él. Más bien, estaban hablando a favor, muchos, hasta políticos y todo, vean, y esa parte final, la cual aquí vemos, que por golpearla esa última vez dio agua, no se llevó a cabo allí. ¿Y cómo y cuándo se estará cumpliendo esto que Él está diciendo? ¿Que estarán crucificando nuevamente a Cristo en su segunda venida? Pues en esa parte en la cual al Moisés romper el programa divino, romper el programa de la Biblia de Dios, entonces viene a estar siendo cumplido en medio del pueblo esa manifestación de Dios en el cumplimiento de su venida, la cual no estarían de acuerdo muchos líderes y ministros y líderes religiosos, aunque una gran parte del mundo denominacional, de esas vírgenes fatuas, las cuales han estado engañadas o que no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje, ellas sí lo recibirán. Pero hablando solamente de este grupo, de estas personas representadas en Judas Iscariote, vean, es un grupo pequeño, porque de 12, vean, 1 versus 11 versus 12, una persona, es un grupo pequeñito. Ahora vean, un grupo pequeño se levantaría en contra en este tiempo final, incluyendo de los de dentro del mensaje, lo cual esos ángeles segadores fueron prometidos por Dios que estarían en medio de la iglesia de Mateo 13,
donde nos habla que esos ángeles estarían haciendo esa segregación, lo cual ha estado ocurriendo porque esos ministerios están en medio de la iglesia y están llevando a cabo esa obra. Y podemos ver que dentro de la iglesia, dentro del mensaje, han estado crucificando al Señor, han estado hablando en contra. Por consiguiente, eso se les contará y les contado como una segunda crucifixión en lo espiritual. Y vean que ese pueblo, ese grupo, ese pequeño grupo, no recibirá su transformación. Ellos serán echados a la gran tribulación. Hay un lugar donde el hermano William hace un dibujo. Miren en San Mateo capítulo 22, verso 8, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿ahora dónde fue? Ahí él dibuja unas flechas hacia la piedra angular. Van a ver ese diagrama, ese dibujo ahí, y van a entender esa escritura, porque nada más el dibujo dice todo, lo dice todo. Y entró el rey. ¿Ahora dónde entró el rey? A la piedra angular, porque él viene como rey de reyes y señor de señores. Y es en la edad de la piedra angular donde él aparece en esta nueva edad y en esta nueva dispensación. Y ahí cuando entra, espérate, aquí hay muchos. Aquí hay unos que están colados. No son todos los que están. Hay un dicho así. O sea, no están, ni son todos los que están, ni están todos los que son. O sea, algo así, es un dicho. Ahora vean que él ahí entra. ¿Dónde es que él viene en esa manifestación? Viene a hacer ese cambio de dispensación. Y ahí, arriba en la edad de la piedra angular, cuando dice que el rey entra, vean ese ángulo ahí, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Y ahí hace una flecha hacia la parte de abajo de la séptima edad, porque él dibuja la piedra angular y las edades, y la flecha es hacia abajo, o sea, es echado allí a esa edad de la Odisea, donde es el trono de Satanás, en donde es representado él, la gran tribulación. Vean, es echado a las tinieblas de afuera. Dice: atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vean, ahí es donde entra esa escritura de San Mateo capítulo 13, donde él habla allí que recoge toda clase de peces, y una vez llena, lo sacan a la orilla. Dice: eso está en San Mateo capítulo 13,
47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean, recogen toda clase de peces. Pero vean que al final, cuando entra el rey en su venida como rey de reyes y señor de señores, ahí entonces hace esa separación, esa segregación, que es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años. Más marcado 2022 y este año 2023, para ser más específico. O sea que la obra que Dios dijo que estaría haciendo, Él la está cumpliendo, tal cual como Él la prometió. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: así que cualquier persona que haga algo en contra de la segunda venida de Cristo y su cumplimiento será culpado de una segunda crucifixión. Y no es correcto que Cristo sea crucificado en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él no viene para tomar los pecados de los seres humanos. Por lo tanto, no habrá motivo para una segunda crucifixión. El motivo para la primera crucifixión fue que Él tomó los pecados del ser humano y el juicio divino tuvo que venir sobre Él. Ahora, Él no podía seguir hablando del cumplimiento de su venida, la cual estaría llevando a cabo en ese tiempo, luego que la dispensación de la gracia termina, porque estaría abriendo el misterio del séptimo sello. Y el séptimo sello sería abierto cuando Él saliera del trono de intercesión. Vean, y tomaría el título de propiedad, y eso lo vemos que ocurre en Apocalipsis capítulo 10, pero vean que en el Apocalipsis capítulo 8 vemos que cuando abre el séptimo sello hay ese silencio en el cielo. Y todo eso Él no lo podía hablar de la obra que estaría llevando a cabo esa roca en su segunda venida y las consecuencias en las cuales tuviera la persona que cayera sobre la piedra y las consecuencias que serían el que la piedra cayera sobre la persona. O sea, que vendría a cumplimiento un sinnúmero de efectos en la persona, en el individuo, el cómo se presenta la persona a la roca, y todo aquel que se presenta a ella y le habla, ella estaría dándole esa agua, la cual allí fue mostrada en ese segundo golpe. Pero vean, dio agua, pero esa agua es para los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y están siendo preparados para obtener el cuerpo eterno y glorificado. Pero para los demás, eso será contado como una segunda crucifixión. Porque, vean, fue herida, y ahí eso nos lanza a Apocalipsis capítulo 11. Lo cual, en el mensaje, los secretos del séptimo sello que serán revelados, predicado el 7 de junio del 1998 aquí en Calley, Puerto Rico, nos dice, en una parte acá dice: Moisés, al tomar la vara, que es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, y herir la roca causó enojo a Dios, porque la segunda venida de Cristo no es para ser crucificada, su venida en la cruz del Calvario, sino que su venida es para traer la bendición a su iglesia en el día postrero. Y Moisés, hiriendo la roca, colocó en ese simbolismo un tipo y figura de una crucifixión para la segunda venida de Cristo. Y por cuanto no puede ser una crucifixión literal,
porque ya fue realizada. Entonces hay dos cosas que tienen que suceder a causa de lo que Moisés hizo allá. Dos cosas. Vean, dos cosas. Una, la crucifixión espiritual de la segunda venida de Cristo por los gentiles. Así como los hebreos pidieron la crucifixión de Cristo y el imperio romano la efectuó, ahora los gentiles producirán esa crucifixión espiritual a la segunda venida de Cristo. Y todo lo que hablen en contra de la segunda venida de Cristo contará como esa segunda crucifixión. Y la otra es que Apocalipsis capítulo 11 pasará por una etapa señalada ahí en la Escritura, de la cual ahora no vamos a hablar mucho, porque hay que dejar que esa etapa se cumpla. Ahora pueden entender esa parte de esas dos veces en donde la primera ocasión no dio agua, no dará agua a aquellos que golpeen la roca, sino que le será contada como una crucifixión espiritual. Ahora vean, estoy hablando de esa segunda ocasión en la cual Dios le dijo, háblale a la roca. Pero en esa segunda ocasión que le dijo, háblale a la roca, Moisés la golpeó dos veces. La primera ocasión, dice el hermano Branham, no dio agua. Y ahí él dice que en esa primera ocasión, dice, entonces hay dos cosas que tienen que suceder a causa de lo que Moisés hizo allá. Dos cosas que tienen que suceder. Número uno, dice la crucifixión espiritual. Ahí se van todos aquellos que han hablado en contra de la segunda venida del Señor en este tiempo final. Y Dios no hace excepción de personas. Todo aquel que ha blasfemado, que se ha burlado y que sigue hablando en contra del cumplimiento de su venida, será contado como una crucifixión, como la segunda crucifixión espiritual. Pero vean que esa segunda ocasión, dice, porque él dice que hay dos cosas que tienen que suceder, porque él la golpeó dos veces. La segunda dice, y la otra, es que Apocalipsis capítulo 11 pasará por una etapa señalada ahí en la Escritura. Y eso no se ha cumplido todavía. O sea que, por causa de que Moisés, en vez de hablarle a la roca, la hirió ahí, en esa segunda ocasión, la hirió dos veces, es contada como una crucifixión espiritual. Y la otra, ahí nos lanza a Apocalipsis capítulo 11, en donde vemos que serán matados esos ministerios, pero vean que eso producirá que cumpla Dios la promesa de la resurrección y nuestra transformación. Traerá el agua de ese nuevo cuerpo eterno y glorificado, de lo cual él no habló abiertamente, porque si él hablaba, y el hermano Branham también, el diablo podría imitar la segunda venida del Señor, porque estaría el diablo usando un instrumento para levantarlo, lo cual ya vemos que han hecho un montón de imitaciones, tratando de imitar lo que Dios está cumpliendo en la gran carpa catedral, ministros en diferentes lugares haciendo lo mismo, y eso es nada más y nada menos que imitación, para que sepan lo que están haciendo ellos. Y es así, y se han levantado porque han visto alguito, y el diablo los ha ungido con unción que no es de Dios, y los ha levantado y han desviado al pueblo, los que se han dejado desviar, que no son de los escogidos, porque dice que engañará, si fuese posible, a los escogidos. Pero vean, se han levantado en diferentes lugares tratando de imitar, y los escogidos no serán engañados. Muchos saldrían de esos lugares, porque el escogido de Dios estaría mirando y recibiendo la palabra profética siendo cumplida en medio de la raza humana, en el cumplimiento de lo que ya Dios prometió. Ahora, sigue diciendo aquí
nuestro hermano William, donde nos quedamos, sigue diciendo, pero ahora en su segunda venida, el juicio divino no tiene que venir sobre el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el juicio divino vendrá sobre todos aquellos que serán hallados culpables de la segunda crucifixión de Cristo, y sobre todo aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador. O sea, cuando dice sobre todos aquellos que serán hallados culpables de la segunda crucifixión de Cristo, y sobre todo aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador. O sea, ahí vemos dos grupos, unos que no recibieron a Cristo como su Salvador, esos son los incrédulos, los que ya no tienen esperanza, pero están aquellos que sí creyeron en la primera venida del Señor, pero no en su segunda venida. Vean que allí creyeron, allí cuando estaban en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, le decían a Jesús, nosotros tenemos a Moisés por profeta. O sea, vean, allí eran creyentes en la ley, en Moisés, pero no creyeron en Jesús. Y asimismo, hay personas, ministros y personas que han creído en lo que Dios cumplió, pero no en lo que Dios está llevando a cabo. Y esas personas también, Dios les tomará eso como una segunda crucifixión. Aún esos que han recibido al Señor, que han recibido a Cristo. Por eso él decía, no todos los nacidos de nuevo van a hacer el rapto. Ahora vean que esos que están escritos en el libro de la vida, si hacen eso, muchos pueden ser borrados y serán borrados del libro de la vida. Automáticamente, la persona que no esté recibiendo el cumplimiento de las promesas de Dios en este tiempo final, ya automáticamente uno los identifica como los que están escritos en el libro de la vida. Y él decía en una ocasión que muchos de ellos serán borrados por las cosas que estarán hablando en contra, y él decía que uno hubiese sido mejor ni conocerlos, porque miren lo que les espera, es algo tan terrible y tan terrible que uno no desearía nada de eso ni al peor enemigo de uno, porque es algo bien terrible lo que les espera a todo aquel que ha blasfemado y ha hablado en contra de la segunda venida del Señor, a todo aquel que ha herido la roca en su segunda venida. Por lo tanto, también serán hallados culpables de la primera crucifixión de Cristo. Miren, hasta eso les he contado. Dice, porque por los pecados del ser humano fue que Cristo fue crucificado. Y toda persona fue hallada culpable por la primera crucifixión de Cristo. Pero cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nuestra culpa es quitada y nuestros pecados desaparecidos de nosotros. Ahora, la segunda crucifixión, una segunda crucifixión a Cristo, ya no en forma literal, sino al levantarse en contra de Cristo en su segunda venida y hablar mal en contra de su segunda venida y la obra que estará haciendo, será contada esa acción como una segunda crucifixión. Y por cuanto no hay motivo, porque Él en su segunda venida no viene para tomar los pecados del ser humano, si viniese para tomar los pecados del ser humano, había motivo para una segunda crucifixión. Pero por cuanto no viene para ese propósito, viene sin ninguna relación con el pecado. O sea, que no viene para tomar nuestros pecados, porque ya eso lo hizo en su primera venida. No viene para tomar nuestros pecados, viene sin ninguna relación con el pecado. No viene como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, porque ya eso Él lo hizo en su primera venida. Él viene para salvar a los que le esperan. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Viene para traer la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Eso
es la salvación que Él trae en su segunda venida. Y ahora, tiene que realizarse su obra de reclamo para poder obtener nuestra transformación, los que vivimos, y los muertos en Cristo, su resurrección. O sea, tiene que llevarse a cabo esa obra. Tiene que Dios cumplir esa obra de reclamo. Y ahora vean ustedes el por qué Él en su segunda venida viene sin relación con el pecado. Porque no viene como Cordero de Dios, ni viene como el macho cabrío de la expiación. Porque como Cordero de Dios, Él viene relacionado con el pecado para quitar el pecado del mundo. Pero Él viene en su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Y en ningún sitio en la Biblia se sacrificó un león por el pecado del pueblo hebreo. Vean ustedes, el león no está relacionado con el pecado para llevar los pecados del pueblo. Solamente el cordero y el macho cabrío están relacionados con el pecado. En el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo y luego en el templo que construyó el rey Salomón. En el orden del Antiguo Testamento, para la redención, para redimir a las personas, estaba en relación por el pecado, el cordero, el macho cabrío. Así ustedes pueden ver esos animalitos de sacrificios. Y ya todo ese orden fue cumplido por nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, su segunda venida es como el león de la tribu de Judá, para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y no puede tener ninguna relación con el pecado, con llevar a cabo un sacrificio en este tiempo final por el pecado de los seres humanos, porque ya Él lo hizo 2000 años atrás, aproximadamente, o sea, unos 1967 años, Él llevó a cabo esa obra en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver el por qué no tiene ninguna relación con el pecado la segunda venida de Cristo, y el por qué toda persona que hiera la roca por segunda vez tendrá por consecuencia el juicio divino sobre sí mismo. Le será contado como incredulidad a lo que Dios prometió y el cumplimiento de lo que Dios prometió. Por lo tanto, el pecado será sobre la persona. Y así como Moisés no le fue perdonado y no le fue permitido pasar a la tierra prometida, tampoco le será perdonado a los que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo. No le será perdonado a todo aquel que se ha levantado y se levantará en contra de su segunda venida. Ahora, la segunda venida de Cristo tendrá sus diferentes etapas, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Vean, Él nos tocó esa parte de eso que estuvimos leyendo, de ese mensaje, los secretos del séptimo sello, porque esa parte, si Él la abría, se dejaba ver y conocer ese misterio de Apocalipsis 11 y todo lo que estaría Dios cumpliendo ahí, lo cual fue representado en Moisés cuando hirió la roca esa segunda ocasión por 2 veces. Porque vean, una, la crucifixión espiritual, y la otra, él dice, Apocalipsis 11. O sea, que ahí es donde podemos ver en la escena, en esa segunda ocasión, una intervención allí de un propiciatorio. Lo cual, con esa intervención allí de Apocalipsis 11, que vemos que mueren, vean, trae esa agua. Ahora miren lo que hemos hablado ya hace unos minutos. Sigue diciendo, ahora la segunda venida de Cristo tendrá sus diferentes etapas, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y eso será en el tiempo final. Levantarse en contra de la segunda venida de Cristo y hablar en contra de la segunda venida de Cristo será blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue, ¿qué? Dice allí, llegue a encarnarse. El que está en nuestro medio ahora mismo. Dice en la página
del libro de los sellos en español. Nos dice en la página 134, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean lo que Él dice ahí: hablar en contra de la segunda venida de Cristo será blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está en medio de su iglesia, encarnado. Dice, y eso lo vamos a dejar quietecito ahí, y en otra ocasión explicaremos desde qué etapa o en qué fase de la segunda venida de Cristo ya eso contará como blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí lo dejaremos quietecito todo eso, para que en otra ocasión Dios nos permita comprender ese misterio ahí. Ahora vean cómo Él no pudo hablar eso abiertamente, no pudo dar a conocer ese misterio, porque estaría siendo abierto entonces el séptimo sello. Y en esa etapa o fase del cumplimiento de su segunda venida, llegaría un momento en que ya sería contado como blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice nuestro hermano William: mientras tanto, seamos cuidadosos, porque la roca, que es Cristo, en su segunda venida nos dará el agua del nuevo cuerpo, y así como en su primera venida nos ha dado el agua del cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en su segunda venida nos dará el agua del cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Vean, en su primera venida nos dio el agua del cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en su segunda venida nos va a dar el cuerpo físico, eterno, inmortal. Vean que en esa segunda ocasión que Dios le dijo que le hablara a la roca, y Él la hiere por primera vez, no dio agua, la hiere por segunda vez y entonces dio agua. Vean esa segunda ocasión, ahí ya está hablando de Apocalipsis 11, lo cual en el cumplimiento de esa escritura estaría dando el agua de ese cuerpo eterno, físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Y sigue diciendo: Cristo en su primera venida nos ha dado el agua del bautismo del Espíritu Santo, y en su segunda venida nos dará el agua del cuerpo nuevo y eterno que Él ha prometido. Esa es la doble porción, una doble porción que Él ha prometido para nosotros, y eso es la plenitud de Dios al tener el cuerpo teofánico y el cuerpo físico, eterno y glorificado. Ya entonces tendremos la doble porción: la primera porción, el cuerpo teofánico, y la segunda porción, el cuerpo físico, eterno y glorificado, lo cual citamos ahorita, pero vamos a leerlo, donde dice en el libro de citas, en la página 69, párrafo 597, dice: y como él, Elías, fue para abajo el Jordán un día y lo golpeó con Eliseo, y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado, él vino para atrás con una porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, nosotros tenemos una porción, pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Entonces en el regreso con Cristo, nosotros venimos para atrás con las dos, resurrección física, y nosotros ya tenemos resurrección espiritual, o sea, ya tenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Nosotros entonces tenemos una doble porción, y esa doble porción es el cuerpo eterno y glorificado. Ahora, hemos visto así en esta plática, bajo este tema, la roca en su segunda venida, en estos extractos que hemos leído, un cuadro bastante claro de lo que es la primera roca siendo herida y la segunda roca siendo herida
2 veces. 2 veces fue golpeada la roca, la cual en la primera no dio agua y en la segunda sí dio agua. Mi deseo es que todos comprendan bien esto que hizo Moisés allí, para que así tengan un cuadro más claro de lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, lo cual mi deseo es que estén todos preparados, todos los escogidos de Dios, y le estoy hablando en esta ocasión a la iglesia novia, aunque sé que están escuchando diferentes grupos también, pero la iglesia novia, la cual tiene esa percepción profética y están recibiendo toda la enseñanza para su preparación. Mi deseo es que todos estén preparados y que con ese ojo profético sigan viendo y recibiendo las promesas y el cumplimiento de ellas a medida que va Dios llevando a cabo su programa, lo cual Él le había dicho a Juan. Juan, deja eso pasar, no lo escribas, tropezarán con eso. Y vean ahora, estamos en el tiempo de dar a conocer, porque Él dijo, yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo, pero ya Él dijo allí que iban a tropezar. Él dijo allí que había personas que tropezarían con su cumplimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que haya personas que tropiecen, pero los escogidos de Dios, la iglesia novia, las vírgenes prudentes, mi deseo es que permanezcan mirando al arca, mirando a la roca, y así como dice allí en la escritura que leímos, en la que dice de Mateo 21, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y que Dios los ayude siempre a hablarle a la roca, a hablarle a Dios en este tiempo final, para que ella pronto le dé ese cuerpo eterno y glorificado. Todo eso está siendo abierto en este tiempo final, lo cual le está dando a cada escogido esa fe de rapto, lo cual no la había en tiempos pasados, ni tampoco es traída por ningún ministro que no sea ordenado por Dios y que tenga esos ministerios. Solamente es por el instrumento que Dios tiene en este tiempo final, lo cual es el Espíritu Santo en medio de su iglesia, manifestando los ministerios de Moisés y de Elías y de Jesús en medio de su iglesia, trayéndole esa enseñanza bajo carpa, el cumplimiento de lo que fue prometido por el precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham, y lo que fue hablado por nuestro amado hermano William Soto Santiago, que él en repetidos mensajes nos alertaba y nos decía que estén pendientes, que estén preparados para recibir el cumplimiento de esas promesas en una gran carpa catedral, que ahí es donde se estaría revelando el misterio del séptimo sello, se estaría dando a conocer la fe de rapto por medio de los 7 truenos. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande poder grabar estas palabras para todos los hermanos y amigos que estarán luego escuchando estas palabras bajo el tema La Roca en su segunda venida, hoy martes 17 de octubre de este año 2023. Que Dios les bendiga grandemente a todos y continúe pasando una tarde y una noche feliz, llena de las bendiciones de Dios.